Bueno, pues bienvenidos y empezaremos como el lunes pasado, invitándoos a que cada uno rece a su Dios. Y si no tiene Dios, pues que reflexione sobre sí mismo. La frase que repite el Papa con frecuencia es: al menos no me queráis mal. Bueno, son las 7. Empezaremos esta reflexión o testimonio que hoy nos dará Emilio, sobre cómo vive él su fe en estos tiempos tan convulsos. Y luego, pues, si acaso ya dialogaremos un poco sobre lo que él nos pueda decir o lo que queráis decir vosotros. Tengo palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Os lo agradezco de todo corazón que hayáis dedicado una parte de vuestro tiempo a escucharme a mí. Como ha dicho el Padre Miquel, me llamo Emilio, o Amili, o la Mili, como esto es decir, a gusto de cada uno. Me propuso el Padre Miquel dar una exposición de un testimonio de fe, de cómo vivo la fe. Yo la verdad es que de entrada me confundió, porque digo yo soy muy imperfecto, yo tengo, todo soy confusiones y dudas, y siempre he sido así. Entonces digo, qué difícil, ¿cómo voy a poder yo dar un testimonio? Un testimonio que pueda interesar o que pueda tener una mínima estructura. Y luego pero pensé, bueno, supongo que la idea será que sea un testimonio coloquio, y entonces que estaríamos, bueno, unos cuantos, hablar, tipo coloquio, 4 o 5, y como siempre hay personas que tienen las ideas más claras y el verbo más fácil, bueno, pues así será más fácil, será ir siguiendo y asentir en lo que, cuando encuentre la línea con la que estoy de acuerdo. Pero no, resulta que la tenía que dar yo solo. Y dije, pues la verdad, no sé qué voy a hacer. Y bueno, me acordé de las confesiones de San Agustín. Ya diré, a mí me gusta mucho leer, siempre me ha gustado, y cuando a alguien le gusta leer, solo que me lo diga, ya tiene en mí un camarada sin necesidad de más presentación. Bueno, me acordé cuando leí las confesiones que San Agustín, pues, era un hombre pues, que expresaba allí muchas debilidades y muchas flaquezas, sus problemas, su miedo a la muerte, sus problemas con la castidad. Además lo explicaba con sencillez, y decía, bueno, si un doctor de la Iglesia, si el doctor de la Iglesia, que es San Agustín, pues exponía sus debilidades y sus flaquezas, pues bueno, yo que no soy nadie, pues también las puedo exponer. Entonces, os diré ahora cómo ha sido mi fe, sería cómo vivo la fe, pues en sí sería cómo la he vivido. No seré pesado y seré sincero en lo que voy a decir. Yo lo divido como mi fe en 3 etapas. La primera le llamo la noche oscura del alma, que es un término que utilizan los místicos, que muy bien no sé lo que quiere decir, pero que se parece a la sensación que tuve yo. Yo de niño era muy devoto, muy religioso, y bueno, decir, hasta el punto de que la gente se toma hasta un poco a broma de esto, pero bueno, broma bien, sin ningún problema. Rezaba por las noches. Nací en el año 61 yo. Era una época distinta, rezaba por las noches, rezaba de rodillas al pie de la cama,
con mucha devoción y rezaba pues lo que rezaba Jesús y rezaba María, las oraciones del Padre Nuestro, la de María, la Salve, era lo que rezaba y luego hacía peticiones. Pero tenía, digamos, la fe muy intensa, hasta el punto de que yo de niño, cuando me preguntaban qué quería ser, decía, yo quiero ser cura. Y lo decía de verdad, pero nadie me lo tomó en serio, todo el mundo me lo tomaba a broma. Se lo tomaba a broma. Y yo que mis padres iban a misa y eran cristianos practicantes, católicos y tal, pero y como nadie me lo tomaba en serio, pues tampoco me lo tomé yo en serio, porque pensé, bueno, que esto y ya pues fui cambiando de ideas o lo dejé pasar, pero también no hemos de olvidar de que yo he dicho, nací en el año 61. El año 68 representó, como me dijo una vez un sacerdote, un cambio radical en lo que eran las vivencias, en el aspecto religioso que hubo cuando, bueno, con las secularizaciones, pasó todo aquello. Bien, pero bueno, yo digo, era un niño religioso, yo iba a misa, bueno, iba con mi padre. Me acuerdo que cuando ya mis hermanos dejaron de ir, pues yo seguía yendo. Íbamos, cuando yo tenía 13, 14 años, íbamos a la catedral, íbamos a los redentoristas, como a todas las de aquí del barrio. De bebé había venido aquí, lo que pasa es que luego fuimos a ir más arriba. Y luego íbamos a la catedral muchas veces. Y luego eran otros tiempos, nos tomábamos una cerveza en la Plaza Real con 14 años, son cosas que hoy en día son impensables, pero entonces sí pasaba. Y bueno, era yo así, hasta esta edad. Entonces yo a los 14 años, por eso digo aquí la noche oscura del alma que viene ahora, vi una vez un documental sobre el universo. No era el cosmos de Carl Sagan, que es tan conocido, no, un documental otro. Y el documental a mí me impresionó muchísimo porque me dejó una sensación de vacío, de decir, cuando hablaban del universo, veías allá los millones y millones de estrellas, y las galaxias, y las distancias, y todo aquello, dices, me dejó a mí como aturdido. No digo que no lo supiera porque lo sabía de estudio, de los estudios, pero ya me produjo esto una impresión. Y luego cuando yo tenía aproximadamente, yo creo que 15 años tenía entonces, tuve la sensación, no que me iba a morir ahora, sino la sensación de lo que era la muerte. Y que para mí aquello fue un impacto total que me dejó bloqueado. No digo que voy a morir ahora, no, pero la sensación de morir y la muerte eterna, así. Entonces, Dios mío, qué espanto, la muerte para siempre. Bueno, esto me bloqueó. No es que esto no me hizo perder la fe, sino casi un poco al contrario, en el sentido de que yo la fe la había vivido hasta entonces como adoración y como amparo, como protección. Buscaba esto de que rezar antes de un examen. Personalmente no lo solía necesitar yo porque era un buen estudiante, pero estas cosas que en los malos tragos, pues esto, bueno, para los tragos relativos, pero rezar por otros, cuando alguien estaba enfermo, cosas de este tipo. Pero entonces pillo la fe que tenía otro objeto, que era la salvación, el amor, que yo nunca ni se me había presentado hasta entonces, que yo obtener algo, si se puede decir así, obtener algo de Dios. Es decir, aparte de esto, del amor que me podía dar o el amparo. Y la vi esto, la fe la pasé a ver esto como la religión que me ofrecía algo que era esto, no morir. A mí esto me impactó, pero este miedo a la muerte se quedó en mí y muchos años. Luego ya lo vi de otra manera, pero de una manera u otra se quedaba en mí. Por eso lo he dicho la noche oscura del alma, en el sentido de que
de sentirte, de sentirte desamparado, de sentirte en la negra noche y solo. Pero bueno, yo seguí con mi vida como había estado hasta entonces. Yo luego estudié oposiciones. Las oposiciones son oposiciones que eran complicadas. A mí la verdad es que me costó mucho porque habías de concentrarte, son varios años, estás muy solo. Pues la religión para mí era un consuelo, porque cuando estás solo, cuando estás solo en el sentido que estudias, estás solo, necesitas más sentir la presencia de Dios. Bueno, esa sería la primera etapa. Paso a la segunda que la llamaré, la he llamado yo, le doy un nombre un poco literario, se llama agnosticismo a la moda, le llamo yo. Entonces, a partir de los 30 años aproximadamente, yo ya trabajaba, entonces tuve el contacto con lo que antiguamente en la iglesia se decía el mundo, aquello que se decía, los enemigos del alma son el mundo, demonio y carne. Que a mí no me lo enseñaron esto que lo he leído, pero ya no me enseñaron así. Pero digo, pues tuve contacto con el mundo, tuve el trabajo, eran las lecturas que hacía, la religión, cómo se vivía en aquellos años, cómo se estaba viviendo. Y aquí os explicaré un ejemplo de lo que quiero decir, cómo se vivía la religión, que no digo que esté bien ni que esté mal, pero que yo creo que me dirigió a este agnosticismo que digo. Yo había estado con mi mujer, estábamos en un grupo religioso, un grupo que éramos, religioso. Empezó como un equipo de matrimonios y luego siguió, pero íbamos con un sacerdote jesuita, una bellísima persona, que falleció hace muy poco, con cerca de 100 años. Una persona fantástica, quiero decir. Sí, y en el grupo, las ideas religiosas eran como ya, podríamos decir, eran modernas. Y aquí, modernas, y os explicaré el ejemplo y lo entenderéis lo que quiero decir con lo que es modernas. En una reunión esa ya no estaba yo porque ya tenía los niños y ya no había podido ir, pero me lo contó uno de mis amigos. Este amigo mío ahora es diácono de la Iglesia Católica, o sea que es un hombre que está muy comprometido con la fe. Entonces, se trataba el tema de la resurrección de Jesús, en concreto. Y entonces, ellos lo veían, la resurrección como, yo digo, que había un sacerdote, no era una cosa personal de que cada uno opina a su manera. Ojo, y no lo critico, me parece que es una visión que se puede tener. Veían la resurrección de Jesús como algo inmaterial, como algo espiritual. A ver si ellos entendían de que Jesús, el cuerpo, seguía muerto. Lo que pasa es que los apóstoles tuvieron la sensación de que Jesús había resucitado y estaba con ellos en espíritu, pero que estaba con ellos en espíritu, pero que estaba muerto. Y mi amigo, él que es un hombre de religión muy tradicional, que no digo que sea ni mejor ni peor, ni que sea correcta ni incorrecta. La Iglesia me parece a mí que siempre habla de que hay espiritualidades, dentro de los dogmas hay espiritualidades, que es muy de agradecer porque en otros ámbitos no se ve, que todo el mundo habla de libertad y no ves que esta tolerancia hacia las espiritualidades distintas. Por eso digo que sea mejor que peor. Pero él se cuadró, se enfrentó y sacó el Evangelio y dijo, no, vosotros leerlo desde aquí, que Él resucita y que su cuerpo no está y que esto, y que no es una, él decía en broma, no es que no es que se hayan fumado un porro y estuvieran viendo visiones y estuvieran teniendo sensaciones, no, es que Él no estaba y luego estaba físicamente, materialmente estaba con ellos, es lo que decía, pues esto lo comento como este ejemplo de lo que era la religión, cómo se vivía o cómo lo vivía yo en el ámbito en el que me movía, que puede ser, no digo que sea correcto o incorrecto, pero que a mí
me suscitaba pues dudas. Dice, si empiezas a decir dudas de la resurrección de Jesús, es que ya te cae todo. Bueno, pues entre esto, digo yo, las lecturas, era una época que leía solo cosas así más tipo filosófico y de este tipo y tal, pues me pensé yo que era agnóstico. E incluso yo una o dos veces hablando con alguien me llegué a confesar agnóstico. Yo que no sé si me lo creía del todo o no, pero me llegué a decir, yo no creo en realidad. Que me parece un pecado muy grave decírselo esto a un creyente. No es un pecado contra el Espíritu Santo o así, pero creo que es muy grave. Afortunadamente eran casos en que no intenté sacar a nadie de la fe, sino que era como con personas que eran no creyentes. Entonces, pues quizás era una actitud de aceptación por mi parte. Pero bueno, llegué a decirlo alguna vez, aunque yo pienso que yo no me lo acababa de creer del todo. Esto de que fuera incrédulo, vamos, que no me lo acababa de creer. Siempre tenía pues este doble pensar, no lo acababa de creer. Y aquí estamos ya, la segunda etapa completada, y pasamos a la tercera. La tercera etapa tiene ilustración. Tiene ilustración porque se llama Al pie de la cruz. Y la ilustración está a mi izquierda, al fondo, la podéis ver, que es este cuadro que tenéis aquí, que es la imagen de Jesús detrás mío. Aquí a la izquierda es Jesús y la cruz. Está María y está San Juan. Pues a esta la he llamado yo así, a esta tercera etapa. Esto sería cuando yo tenía, yo había dejado de ir a misa entonces y esto. Pero a eso de unos 20 años hace, unos 42, 43 años tenía, y dije, por mis agobios, mis confusiones, decidí, volver a misa, volver a rezar, como había hecho de niño, las oraciones de niño, y rezar como siempre lo había hecho. Empecé, y en la misa, lo que me acuerdo, yo en la iglesia me encuentro a gusto. Igual es porque siempre he ido de niño, pero me siento bien. A mí no me importa estar en una iglesia y estar solo, no me importa. Incluso puedo decir que a mí me dieron una misa solo. En una ocasión, el padre Fructuoso, que está aquí presente, me dio una misa solo, que fue en la noche antes del confinamiento por el COVID, a la misa de 8, empezó un lunes, o empezó a las 11 de la noche de un domingo, pero había la misa de 8 del domingo. Y yo dije, estaremos muchos días sin ir a misa. Estaremos a saber cuándo podremos volver. Yo fui a misa de 8, estuve solo y estaba el padre Fructuoso, y yo le dije, oiga padre, si no le importa lo de la misa solo para mí. Y él me dijo unas palabras muy hermosas, en el sentido de que cada Eucaristía tenía su valor por sí solo, y lo explicó muy bien, mucho mejor de lo que yo podría hacer. Por eso digo que tuve la experiencia de ver una misa sola. Esto lo decía en el sentido de que estaba con esto, volví a ir a misa y volví a seguir mis prácticas. Y entonces yo, pensando, más tarde, con el tiempo, yo pienso y digo, me doy cuenta de que he vuelto como al principio, he vuelto a como era al principio, a cuando era niño, a hacer lo mismo. Pero luego sigo pensando también y digo, pero no solo es mi principio, sino también es el principio de la Iglesia. Eso en particular, y puede que es como lo veo yo. Yo creo que la Iglesia se funda allí, al pie de la cruz. Al pie de la cruz, cuando están María y otras mujeres, y está San Juan, y Jesús le dice, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre, a San Juan. Yo creo que es al pie de la cruz cuando es el momento del origen el origen de la Iglesia.
Y además creo yo de que esto en sí es la esencia del cristianismo, el amor a Jesús y el amor a María. El amor a Jesús en la cruz y el amor a María al pie de la cruz. Yo creo que quizá en lo primero, en el amor a Jesús, todas las iglesias cristianas estarían de acuerdo, pienso yo. Y bueno, lo otro es propio de los católicos, los ortodoxos creo que también, pero para mí esto sería la esencia del cristianismo y la verdad es que es la esencia de mi fe. Si me preguntan a mí, ¿qué es para ti ser cristiano? Yo diría, pues ser cristiano es amar a Jesús y sentir que Jesús te ama. Y luego otras cosas también pueden estar, pero yo creo que pueden ser de una manera, bueno, son más abiertas. Aquí sería para mí, a mi entender, lo que es la esencia de mi fe, y yo creo que es también la esencia del cristianismo. Y cuando digo el amor a María, porque yo siempre tengo mucha devoción, es la realidad, pues sería también la esencia de nuestra Iglesia Católica. Serían esto las tres etapas, diría un pequeño epílogo para acabar, podría decir, ¿en qué fallo yo? Porque, ¿en qué falla mi fe? ¿Qué es lo que hago mal yo? ¿Cuál sería en sí mi pecado? Pues yo creo que mi pecado estaría en el tema de la falta de entusiasmo y de prioridades. Yo creo que no doy la prioridad suficiente a la fe y no presento el entusiasmo suficiente. Sería yo, en cierta manera, de lo que tan mal habla San Pablo, que son los tibios. Los que dice, San Pablo habla muy mal, hasta Jesús creo que tiene palabras muy duras con los tibios. Hoy en día lo dices y no, yo es que es tibio, y te miran bien, porque vivimos en la época como de la tolerancia, de que todo se ha de respetar, de que dice, bueno, pues no lo ven mal, pero yo soy consciente de que en el Evangelio y luego San Pablo, que no se habla bien de los tibios, y que esto, pues no está bien, que sería un fallo mío. Yo me comparo, yo tenía un amigo que digo tenía porque ya falleció, era mayor que yo, era testigo de Jehová. Ellos son cristianos, pero no creen que Jesús, que Jesús sea Dios. Bueno, son cuestión teológica, tienen luego algunas otras ideas propias. Y bueno, nos hicimos amigos casualmente. Yo decía que era por la providencia. Él quería convertirme, es muy propio, que hace mucho proselitismo. Yo no quería convertirle a él, por cual es propio de tibieza. Yo siempre le contestaba a él, ¿cómo que no, hombre? La iglesia es madre. ¿Cómo voy a dejar la iglesia católica? Es como dejar a mi madre. Eso es impensable. Pero, sin embargo, yo vi ahí una cosa que a mí me faltaba, que era esto: prioridad por la fe, por las creencias. Lo primero de todo, bueno, ellos la fe la dirigen a Jehová, que llaman ellos, como yo he dicho, nosotros a Jesús, nosotros lo vemos de otra manera, pero bueno, pero ellos lo ven así, lo primero, y el entusiasmo que tenía, pues en la predicación. Él era un hombre que se había quedado, un hombre que valía muchísimo, que se había quedado en el paro por la revolución tecnológica, pero no le importaba nada porque podía dedicarle más horas a la predicación. Bueno, yo me comparo con él y digo, pues verdaderamente aquí sería, yo en este aspecto dejo mucho que desear. Y por último, y acabo diciendo que pues con mis hijos en el aspecto de la fe he fracasado, porque mis hijos, que son majísimos, no es por ser hijos míos, son buenísimas personas, pero tienen una indiferencia absoluta hacia el cristianismo, hacia la religión, indiferencia, no de esto. Puede que sea parte culpa mía, he dicho yo soy tibio, yo no he sabido transmitir, puede que sea el signo de los tiempos. Yo creo en el contagio, así como se contagian los virus, yo creo que se contagian más las ideas y los pensamientos y los sentimientos. Puede que sea esto, pero bueno, cuando pienso, claro, si mis hijos no me siguen, igual es que de toda una serie de generaciones yo soy el último.
porque mis padres eran cristianos y mis abuelos también, y me puedo remontar, no tengo ni idea, pero igual cientos y cientos de años. Y yo que seré el último de esta serie. Bueno, no lo sé. Bueno, esto es todo. Si queréis comentar algo, pues estaré encantado. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Per mi ha estat una sorpresa. No sabia el que ens diries. Quan no sé el que ens diran i se vendran, cadascú ho viu d'una manera, no? Però jo voldria recordar el que diu el Papa, y no porque lo diga el Papa, sino que es la realidad. El pueblo de Israel, y quiero insistir en el pueblo, en la comunidad. El pueblo de Israel estaba esclavo y no era consciente de su esclavitud. Pero Dios escuchó el grito de dolor de aquel pueblo y manda a Moisés a liberarlo. No rezó a nadie el pueblo. Dios quería un pueblo libre. Es muy importante. Que nadie oprima a nadie. Y visto esto desde la encarnación del Hijo de Dios y de su muerte en la cruz, me ha gustado mucho esto que has dicho al final, la cruz, y junto a la cruz la madre y el discípulo amado, que muchos interpretan que es cada uno de los cristianos. Ahí ciertamente la raíz de toda esclavitud es el pecado, y de esto viene a liberarnos. Y también esto de que me da la fe, tu reflexión sobre la vida o la muerte eterna. Los primeros cristianos no tenían miedo a entregar su vida porque sabían, estaban convencidos de que tarde o temprano esta vida pasa, pero la muerte eterna o la vida eterna era muy importante para ellos. Y cada uno tendrá una concepción de estas realidades, se lo podrá creer o no creer. Pero volviendo a los filósofos, estamos condenados a ser libres. Eso decía Sartre, ¿no? Creo que sí. Estamos condenados a ser libres. Lo esencial del ser humano es su libertad. Si decides o no decides, ya has decidido. Y tenemos que decidirnos y cada uno sabrá lo que decide. Yo con Emily he decidido la vida eterna. Y por esto me esfuerzo en que los que se acercan a mí, pues les predique de la vida eterna. Y ya estoy bromeando mucho sobre mi edad. Dentro de 20 años no tendré ningún problema. Ya sabré si esto que creo es real o solo una ilusión. Pero mientras tanto, y siempre cito de memoria, tengo un porqué o una motivación. Y por esto, aunque a veces me desanimo,
sigo levantándome y caminando, porque quiero llegar hasta el final. Bueno, doy la palabra a los que quieran confesarse, como ha hecho Emilio, ¿no? Como hacéis vosotros cuando vais al mercado. No os confesaréis, pero no podéis menos de, si algo ha sido importante para vosotros, comentarlo con vuestros amigos y amigas. Cedo la palabra a los que quieran decir algo. Sí. Bueno, gracias, Emili, por tu explicación, vivencias. Hay cosas que has dicho que he pensado, tengo que decirlo. Entonces, los hijos no nos siguen, no estás solo. ¿Cuántos de aquí los hijos siguen? ¿Cuántos? Es que, pero el problema, pienso, qué poca educación hemos tenido nosotros mismos, porque para mí la educación religiosa ha sido el ejemplo de mis padres. Entonces yo viví también, como tú, con ganas de ser cura cuando tenía 10 años. Realmente, ibas a misa, no, pero cuando estabas solo entrabas en una capilla y en el colegio donde estaba se me transfiguraba la Virgen y le pedía, aprueba, que mañana tengo un examen. Oye, yo aprobaba sin estudiar. Y tengo 2 carreras. Al final estudié. Bueno, pues, pero faltaba educación de qué hacer cuando seas mayor. El otro día, mi hijo de 36 me dice, vamos a misa. ¿Aún vais a misa? ¿Aún existe eso? Porque cada día damos fe y bendecimos la mesa y cuando están ellos también. Curioso, ¿eh? En resumen, no nos han educado a educar. Yo el primer maestro que he conocido es el padre Miquel, que tampoco le sigo en todo porque no, a veces es muy profundo, pero llega, para mí es maestro. Bueno, yo digo que es muy difícil de comprender. Yo hablan de la vida eterna. Para mí la vida eterna es una palabra que no alcanzo. O sea, no puedo desarrollarla. La vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Entonces, a nuestros hijos le hablas de la vida eterna, es como si oyen, no oyen nada. No es que yo también, educación religiosa, tal, monjas, apuras, y entonces ahora, pues bueno, si le digo la vida eterna, ¿qué es eso? ¿Qué me estás explicando? No llegan a ninguna parte. Y yo misma, digo, la vida eterna, ¿y qué es la vida eterna? Pues yo cuando me analizo digo, soy más practicante que creyente, sí. En el sentido de que vas a la iglesia, pues, o sea, soy más practicante que creyente. Cuando lo pienso para mí, digo, ostras, porque me cuesta mucho entenderlo. Y lo que no se entiende es muy difícil de... Es muy difícil. Cuando no entiendes algo, pues yo por lo menos es muy difícil de ponerlo en práctica. Por ejemplo, el cuadro aquel de Cristo, de la Virgen María, cuando lo ves, claro, si lo ves desde un punto humano, como somos, si no estás tocado por la fe, y la fe, según dicen, tienes que estar tocado por la fe, si no tienes esa fe, sino que has sido practicante, es muy difícil. ¿Qué madre y qué familia, cuando ve morir a un hijo, no está... Quiero decir que detrás de todo esto hay un relato que quizá no lo sabemos, o no nos lo han explicado, o no es la culpa de los demás. No hemos tenido la curiosidad y las ganas y el estudio. Y la Iglesia, es esto, la vida eterna, pues es fantástico, la vida eterna cuando tienes fe, cuando sigues más allá, lo demás, y todos creemos, los que hemos tenido esta religión, pero explicarlo es muy complicado. Yo tengo nietos ahora, y si hablo de la vida eterna, ¿qué digo? ¿Qué me estás explicando? ¿Qué es esto de la vida eterna? O
O sea, yo soy incapaz de explicar ciertas cosas. O sea, no sé explicarlas. Yo, si te puedo decir, yo como lo vivo yo esto, te puedo decir lo que dices tú. Yo personalmente, yo tampoco, como no lo puedo entender, no intento entenderlo. No intento entenderlo ni tampoco explicarlo, digo, porque esto es como cuando hablaban del dogma de la Santísima Trinidad de tres en uno. Eso no lo puedes entender, ¿no? Pues yo te digo, la vida dice, me preguntan, ¿tú crees en la vida eterna? Y diría, sí. Pero ¿cómo te lo representas? Es que no me lo represento, no me lo imagino. Es que como no lo puedo entender, no me lo represento. Y por eso he dicho antes, mi religiosidad, ¿qué es? Amar a Jesús, sentirme amado por Jesús, amar a María, sentirme amado, y bueno, luego podemos decir... O sea, no, porque Pero sentirte ya querido y tú ser capaz de creer, por eso digo que yo soy como más practicante que creyente. O sea, cuando yo me analizo, que escucha, hago más las cosas de lo que pienso. ¿Esto es bueno o malo? Pues no lo sé tampoco. Pero es bueno ser practicante, yo creo. No, es aquello que decíamos que era Cuando por llegas a la egoísmo. práctica... Lo haces por egoísmo. Lo haces por egoísmo. Por interés. Yo esto me pareció... Por interés. Por egoísmo. Lo hacemos, Pero nos movemos por interés, estamos motivados. Si no estamos motivados, no nos levantamos de la cama. Y estamos todos motivados de alguna manera. Unos por una cosa y otros por otra. Pero respetamos. Y que nadie ciertamente me coaccione. No tengamos miedo a pensar, ¿no? Cuando hablaba de la polémica sobre la resurrección, supongo que nadie se va a escandalizar, ¿no? Espero que no os escandalicéis. Y si os escandalizáis, pues lo siento. Tuve un profesor de Sagrada Escritura que nos decía, ojalá encontráramos el cuerpo de Jesús. Estas son concepciones humanas. ¿Por qué en la Edad Media se daba tanta importancia? Es un signo de santidad, el cuerpo está incorrupto. Por favor. Pensemos, que el otro día también me llamó la atención de que alguien dice, y ahora no nos dicen esto de que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Por qué? Porque se puede decir distintas fórmulas. La mayoría de sacerdotes ahora decimos, conviértete y cree en la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios te quiere. Y somos polvo. Y en polvo nos convertiremos. Pero todo se termina en el polvo. Nosotros, yo creo que ha resucitado. Pero no ha resucitado como yo me imagino que ha resucitado. El domingo pasado en el Evangelio salía el símbolo de la nube. Para mí es muy ilustrativo. No. Qué nube tan rara, que durante la noche ilumina y durante el día hace sombra. Es manera de decir, Dios te protege, te ilumina. Todos son concepciones humanas para intentar explicar lo que es inexplicable. Pero vuelvo a la filosofía. Estamos condenados a tomar una decisión. Y cada uno tome la decisión que quiera. Esto es humano. Y tampoco os escandalicéis, las mascotas de momento no tienen ningún problema. ¿No?
no tienen ningún problema. No se hacen ninguna pregunta. Si le rascáis la espalda, como cualquier animal, se pondrá contento, pero nada más. Sí. Yo soy de los que pienso que la fe es un don de Dios. Estoy convencido. Lo que pasa es que, claro, para eso tienes que también aceptar que Dios entre en tu vida. Si no, es muy difícil. Puede entrar por circunstancias de la vida. Y después también tengo la idea del libre albedrío. La responsabilidad tan grande que tienes cuando eres consciente de que eres hijo de la creación. A mí me he vivido desde muy pequeñito. Yo cuando era muy pequeñito me hacía muchas preguntas. Y el sol, las nubes, el agua, y los pajaritos. Porque cuando un niño es pequeño siempre dice, mamá, ¿y esto por qué? Y mamá, ¿y esto por qué? Pues yo todas esas preguntas me las hacía también. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué yo estoy en este mundo? ¿Cómo he venido? Yo me hacía muchas preguntas. Y al final, me vino una felicidad tan enorme, que yo me sentí hijo de Dios. Y no me lo había explicado nadie. Y para mí fue como encontrar un tesoro y yo digo, madre mía, pero qué suerte que puedo creer. Y nadie me decía, nadie me estaba ahí, digamos, adoctrinando. Es una cosa que yo digo, esto que he descubierto, pero qué bueno. Porque, ¿qué sería yo si no creyera? Qué vida más vacía, ¿no? Bueno, y vas creciendo en esa idea, pero para materializarla, para yo saber que eso tenía sentido, yo lo reflejaba en el prójimo. Yo decía, esto que yo estoy sintiendo, si no miro al prójimo como con esta felicidad que yo tengo, si yo no transmito lo que yo estoy viviendo, pues no tiene sentido. Y ese era el choque que me dio cuando era tan pequeñito, esa cosa que yo viví con esa felicidad tan enorme, esa responsabilidad. Después yo entendía el libre albedrío y yo me decía, no, yo esto no puedo hacerlo. Yo no puedo desagradar a Dios. Era una responsabilidad, era una idea de tomar conciencia tan grande, en un niño tan pequeño que yo era, que a mí eso me conmovió muchísimo. Y cuando va haciendo un poco más grande, pues claro, parece que el mundo quiere, bueno, la ciencia quiere sustituir a Dios, ¿no? Mirando pues, todo lo que hay, ¿no? Y a poco tiempo hace que los chinos tienen un telescopio inmenso y cuando a ti te dicen que hay billones de galaxias, bueno, te quedas, bueno, es que no sabes dónde meterte. Billones de soles y ahora te están hablando de que hay, que parece que hay universos paralelos. Entonces, claro, llega un momento que parece que como que la gente ahora más joven, los chavalitos de 15 años, donde ellos no han tenido lo que nosotros hemos tenido, la conciencia que te hablaban del pecado, del infierno, del limbo, bueno, te tenían asustados por todos los sitios, decían, madre mía, ¿pero qué es esto? Aquí no se escapa nadie. Y era también una religión un poco de miedo, de coacción. Pero cuando ya eres más mayor, ya esos lastres los sueltas. Y dice, bueno, ¿y yo qué respondo a lo que yo siento y a lo que yo vivo? ¿Cómo me puedo yo comunicar con Dios? Pues en el prójimo. Si no lo haces en el prójimo, ese Dios no toma cuerpo en tu manera de vivir, en la felicidad, en los disgustos, en todo esto. Entonces es una de las cosas que claro que tenemos que transmitirlo, pero no hace falta tampoco hablar tanto de Dios. A los hijos hay que hablarle sobre el amor. Y llegará el momento que se cuestionen, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me tratan de esta manera? Mira, yo me acuerdo una vez que había unos jesuitas que habían ido al desierto, al mundo musulmán, y decían que no podían hablar de Dios para nada. Y era una cosa que les llamaba mucho la atención, porque decían, bueno, ¿y por qué hace tanto el bien? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Y entonces esa era la única manera de evangelizar, desde el silencio, desde el amor. Y en las cárceles chinas se han sacado vocaciones, los mismos jesuitas, vocaciones de las cárceles chinas. Entonces ahora llega un momento, pero para esto, la fe es un don. Y no todo el mundo la tiene, o no todo el mundo la descubre. Y eso es una cosa que también, y después te viene mucha seriedad, te vienen muchas contradicciones, porque claro, vienes las guerras, los egoísmos, la familia, hay una herencia sobre lo que son capaces de hacer
Pero si no estás tocado por Dios, pero muchas veces decimos, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me interrogo? Y después está lo que dice la Señora, la vida eterna, madre mía. Uno tiene un cuerpo físico y bueno, pues bebes el agua, el sol te da el aire y estás en un momento que esta conexión que tienes no la quieres perder. Hay un vacío que no lo quieres perder, ese es el miedo a la muerte. Pero también hay hospitales que te están diciendo que hay pacientes que están demostrando que clínicamente están muertos y están diciendo, no, yo le vi al doctor que decía esto y esto y esto, y yo me levé y yo estaba viéndolo todo. Y después volví, había una luz muy grande, volví y me encontré todo enchufado, me dolía todo. O sea que parece ser que lo que nosotros vemos como una cosa, como un túnel que no hay salida, pero claro, para eso hay que pasar por ahí. Esa experiencia es difícil de comprenderla. En el trasfondo, ¿cómo te llamas? Enrique. Sí. Enrique. En el fondo, cada uno tiene que decir, Eureka, lo encontré. Nada más. Yo no puedo convencerte por muchos... Esto también sale en la Sagrada Escritura. Pablo hablaba a multitud de gente que estaba a la orilla del río y solo una fue tocada por el Espíritu y le dijo a Pablo, si soy digna, ven a hospedarte en mi casa. Muchos escucharon, pero el Espíritu tocó a una. Cada uno sabrá si le ha tocado o no ha tocado. Bueno. También está la cuestión de la fe. Tú puedes tener mucha fe, pero ¿es fe, es amor o es necesidad de Dios a veces? No, lo podemos juntar. Es tan egoísta a veces, es aquello de acudo a Dios cuando lo necesito. Hay un letrero aquí puesto en una columna en la iglesia que a mí me impactó porque no recuerdo si lo puedo decir correctamente, pero ponía, piensa aquí porque tienes miedo a la muerte o porque quieres venir. Y esta pregunta, digamos, interroga muchas veces el fondo de las cosas que nosotros pensamos o creemos. ¿Lo enmascaramos por miedo? ¿O lo enmascaramos porque lo sentimos de verdad? ¿O porque buscamos protección? Pero pienso que la frase es muy cortera. Cristina, es una frase que la dicen muchos místicos y todos tenemos algo de místico, ¿no? Que no me mueva la muerte, sino el amor que te tengo. Que no me mueva otra cosa, sino el amor hacia ti, ¿no? Es un lenguaje, diría yo, de muchos místicos, Santa Teresa de Jesús, no solo San Cayetano, pero que en cada uno de nosotros puede haber un místico y que uno se pregunte, ¿qué es realmente lo que me pasa? ¿Es fe, amor, necesidad, deseo de Dios? Como la cierva que tiene sedienta y va hacia el agua para beber. Bien, gracias, no quiero alargar más. El próximo lunes vendrá, os dije, un muchacho que tiene cáncer. Cuando se le declaró el cáncer, pues le daban meses de vida y decía a su familia, bueno, pues como nos quedan meses de vida, hacemos una buena comida y nos despedimos. Bueno, han pasado más ya meses y sigue todavía. Y le escucharemos como nos escucha Emilio y así. Gracias. Quiero, por si a alguien le interesa, lo digo porque Emilio sí me escucha cada mañana.
Yo cada mañana hago una breve reflexión sobre el Evangelio, puede durar 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Y lo mando por WhatsApp a las personas que les pueda interesar. Si me dais un momento dado, no hace falta que sea ahora, o si es ahora algunos que les pueden interesar, yo cada mañana soy muy fiel, a las 6 de la mañana os despierto. Bueno, si os parece, nos ponemos de pie y hoy sí os invito a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en